En lo alto de las montañas, acunado entre picos de piedra y bosques de pinos, existía un pequeño pueblo que parecía vivir fuera del tiempo. Su única conexión con el mundo de abajo, con el Valle de las Prisas y el Progreso, era un viejo y traicionero sendero de cabras que bordeaba un profundo y peligroso barranco. Durante generaciones, el barranco había sido una herida abierta en la tierra, un símbolo de su aislamiento. Pero eso estaba a punto de cambiar, porque Santiago, el viejo carpintero, estaba construyendo su última obra, su obra maestra, un puente. No era un puente de acero y hormigón, frío e impersonal. Era un puente de madera, un arco elegante y robusto que parecía nacer de la misma tierra que lo rodeaba. Santiago, a sus 75 años, era el último de una estirpe de artesanos que no trabajaban la madera, sino que dialogaban con ella. Conocía el lenguaje de cada veta, el secreto de cada nudo. Sus manos, arrugadas y manchadas por décadas de resina y trabajo, se movían con una reverencia que transformaba la carpintería en una forma de oración. Durante casi un año, los habitantes del pueblo habían escuchado el sonido rítmico de su martillo y su sierra resonando en el barranco. Habían visto, día a día, cómo la estructura cobraba vida. Primero, los cimientos profundos, anclados en la roca viva de ambos lados del abismo. Luego, el entramado complejo de vigas y soportes, ensamblados sin un solo clavo de metal, usando solo la sabiduría de las uniones y las clavijas de madera. Y finalmente, la elegante curvatura del arco que se elevaba sobre el vacío, un gesto de desafío y de esperanza. El puente era casi una realidad. Era la comidilla del pueblo, el sueño de los comerciantes, la promesa de un futuro más conectado para los jóvenes. Ya podían imaginar los carros cargados de mercancías cruzando con seguridad, los niños yendo a la escuela del valle, las familias visitando a sus parientes sin tener que arriesgar la vida en el viejo sendero. El puente era más que una estructura, era una profecía de prosperidad, y estaba casi terminado. Casi. En el punto más alto del arco, en el centro exacto de la estructura, había un hueco, un espacio vacío que esperaba la pieza final, la más importante de todas. La viga clave, la piedra angular de madera que uniría los dos lados y daría al puente su fuerza inquebrantable. Cada tarde, un grupo de aldeanos, impacientes y curiosos, se reunía en la entrada del puente para ver el progreso, y cada tarde encontraban a Santiago trabajando en los detalles finales, lijando una barandilla, ajustando una clavija, pero el hueco en el centro seguía allí, un recordatorio frustrante de que el viaje aún no había terminado. Una de esas tardes, Mateo, un joven del pueblo, se acercó a Santiago. Mateo era la encarnación de la nueva generación. Tenía la energía de un río en primavera y la impaciencia de un halcón. Había pasado un tiempo en la gran ciudad y había vuelto con la cabeza llena de ideas sobre el progreso, la eficiencia y el comercio. Veía el puente no solo como una bendición, sino como una oportunidad de negocio. «Maestro Santiago», dijo, su voz llena de un respeto que apenas lograba ocultar su impaciencia. «El puente es una maravilla, una obra de arte. Pero, ¿cuándo estará terminado? La gente del valle ya pregunta. Los comerciantes están listos. Cada día que esperamos es una oportunidad que perdemos». Santiago dejó su escofina, se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y miró a Mateo con sus ojos tranquilos, esos ojos que parecían haber visto crecer a los árboles que ahora formaban su puente. «El puente estará terminado cuando esté listo para serlo, hijo», respondió con calma. «¿Pero qué es lo que falta?», insistió Mateo, señalando el hueco en el centro del arco. «Solo falta una viga. Puedo traer a 10 hombres del pueblo. Podríamos instalarla en una mañana». Santiago sonrió, una sonrisa lenta y llena de una sabiduría antigua. «No es tan simple.
La viga que falta es el corazón del puente. Debe ser perfecta. Y la perfección, Mateo, necesita algo que tu generación a menudo olvida: tiempo. Condujo al joven a su taller, un cobertizo que olía a pino y a paciencia. En el centro, descansando sobre dos caballetes, había una viga de madera enorme, de un color rojizo profundo. Era una pieza magnífica, de una sola pieza, sin un solo nudo. «Corazón de roble», dijo Santiago, acariciando la madera como si fuera un ser vivo. «De un árbol que mi abuelo plantó. Lo cortamos hace 5 años, y desde entonces ha estado aquí, curándose». «¿Curándose?», preguntó Mateo, confundido. «Maestro, con todo respeto, existen hornos de secado, tecnologías que pueden preparar la madera en una semana». «Sí», asintió Santiago. «Conozco esas tecnologías. Sacan el agua de la madera a la fuerza, la dejan seca y quebradiza por dentro, aunque por fuera parezca perfecta. Es una fuerza rápida pero frágil. Yo prefiero el método antiguo, el método del sol y del aire. La madera debe curarse lentamente, naturalmente. Debe liberar su humedad poco a poco, acostumbrarse a su nueva forma, asentar sus fibras. Es un proceso que no se puede apurar. La paciencia es el ingrediente secreto que convierte la madera en fortaleza». Miró la viga con amor. «Le falta un verano más. Necesita el calor seco de agosto para terminar de sellar su fuerza. Si la colocamos ahora, parecerá fuerte. Soportará el peso de los primeros carros. Pero cuando llegue la primera gran tormenta de invierno, cuando el viento helado azote el barranco y la madera se contraiga, esa viga, curada a la fuerza, se agrietará y el puente entero se vendrá abajo». Mateo lo miró, incrédulo. ¿Un verano entero? ¿Esperar meses por un detalle que nadie vería? Le parecía una locura, un desperdicio, una terquedad de anciano. «Pero, maestro», comenzó a argumentar. Santiago levantó una mano. «La madera, Mateo, tiene su propio tiempo. El vino tiene su propio tiempo. El pan necesita su tiempo para levar. Y el alma de un hombre también necesita su tiempo para madurar. Intenta apurar cualquiera de esos procesos y solo obtendrás un resultado mediocre y débil. Hay cosas que no se pueden forzar. La fuerza verdadera, la que perdura, siempre es hija de la paciencia. Ahora, si me disculpas, esta barandilla no se va a lijar sola». Esa noche, Santiago se quedó hasta tarde, como siempre. Cuando los últimos rayos del sol tiñeron de púrpura los picos de las montañas, se quedó de pie en medio de su puente casi terminado, mirando el espacio vacío en el centro. No lo miraba con ansiedad, ni con frustración. Lo miraba con una paz comprensiva. Para él, ese hueco no era un signo de fracaso o de retraso. Era una pausa necesaria, un tiempo sagrado de espera. Y Santiago, por encima de todo, era un hombre que sabía esperar. Sabía que la promesa de un puente fuerte y duradero dependía no de la rapidez de sus manos, sino de la sabiduría de su paciencia. Las semanas se convirtieron en un mes y luego en 2. El verano llegó al valle, pintando las laderas de un verde intenso y llenando el aire con el zumbido de las abejas. El puente, majestuoso y casi completo, se convirtió en una presencia constante en la vida del pueblo. Era una promesa tangible, pero una promesa incumplida. Y la paciencia, como el agua en un cántaro agrietado, comenzó a agotarse. Las conversaciones en la plaza del pueblo cambiaron. La admiración inicial por la obra de Santiago dio paso a un murmullo de impaciencia. «Es un gran artesano, sí, pero es un hombre de otro tiempo», decían algunos. «El mundo se mueve más rápido ahora. No podemos esperar una estación entera por un solo trozo de madera». Mateo se convirtió en el portavoz de este sentimiento. Su mente joven y pragmática, entrenada en la lógica de la eficiencia de la ciudad, no podía procesar la sabiduría de la espera. Para él, el puente no era un poema de madera y paciencia.
Era una infraestructura, una arteria comercial que estaba siendo bloqueada por la terquedad de un anciano. Una mañana, decidió confrontar a Santiago de nuevo. Esta vez, no fue solo. Llevó consigo a dos de los comerciantes más influyentes del pueblo, hombres que veían el puente como la clave para duplicar sus ganancias. Encontraron a Santiago en su taller, no trabajando en el puente, sino en una pequeña silla de mimbre para un niño recién nacido. El contraste era evidente. El mundo demandaba un proyecto de ingeniería colosal, y el maestro artesano estaba concentrado en un acto de amor pequeño y personal. «Maestro Santiago», comenzó Mateo, su tono ahora menos respetuoso y más asertivo. «Hemos venido a hablar con usted de nuevo sobre el puente. El pueblo no puede esperar más». Santiago levantó la vista de su trabajo, sus ojos serenos no mostrando ninguna sorpresa. «El puente tampoco puede esperar, hijo. Espera a que su corazón esté listo». «Pero su corazón podría estar listo ahora», replicó Mateo, señalando hacia un gran carro que acababa de llegar al taller. Sobre el carro descansaba una viga de madera enorme, de un color claro y uniforme, perfectamente cortada y lijada. «He traído esto de la ciudad. Es madera de pino del norte, tratada con las últimas tecnologías de secado a presión. Es fuerte, es nueva, está certificada. Podemos instalarla esta misma tarde. Nadie notará la diferencia». «¿No notas la diferencia, Mateo?», preguntó Santiago suavemente. «Noto que una está aquí, lista para ser usada, y la otra seguirá acumulando polvo durante meses», respondió Mateo con frustración. Santiago suspiró, una mezcla de tristeza y paciencia. «Hijo, déjame contarte algo. Cuando fuerzas a una fruta a madurar con químicos, puedes conseguir el color y la forma correctos, pero cuando la muerdes, nunca tendrá la dulzura de la fruta que ha madurado pacientemente bajo el sol, bebiendo la lluvia y fortaleciéndose con el viento. Algunas cosas requieren una sociedad con el tiempo. El tiempo no es un enemigo que debemos vencer con tecnología, es un aliado que debemos respetar. Esta viga», dijo, señalando la de Mateo, «es fuerte por fuera, pero por dentro, su espíritu está roto. Fue forzada, no nutrida». Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Los comerciantes murmuraron su apoyo a Mateo. La lógica del beneficio inmediato era más poderosa que la poesía de la paciencia. Se marcharon, dejando a Santiago con una advertencia apenas velada. Si él no terminaba el puente pronto, encontrarían a alguien que sí lo hiciera. Esa noche, la frustración de Mateo alcanzó su punto de ebullición. Se sentía el salvador del pueblo, obstaculizado por la nostalgia de un viejo, y en su arrogancia juvenil tomó una decisión. «Si él no lo hace», pensó, «lo haré yo, por el bien de todos». Reunió a un grupo de amigos, jóvenes y fuertes como él, impacientes por el progreso, y al amparo de la oscuridad, llevaron la nueva viga de pino al puente. La tarea fue más difícil de lo que esperaban. La viga, aunque cortada con precisión industrial, no encajaba perfectamente en el espacio que la sabiduría artesanal de Santiago había preparado. Tuvieron que forzarla. Usaron mazos para golpearla en su lugar, el sonido sordo de los golpes resonando en el silencio del barranco. Hubo crujidos de protesta de la madera circundante. Pero finalmente, con un último golpe brutal, la viga encajó. Dieron un paso atrás para admirar su obra. A la luz de las antorchas, el puente se veía completo. El hueco había desaparecido. Se felicitaron unos a otros, orgullosos de su eficiencia, de su capacidad para resolver el problema. Habían triunfado donde la paciencia había fracasado. A la mañana siguiente, Santiago llegó al puente como cada día, y se detuvo en seco. Su corazón se encogió. El puente estaba terminado, pero no sintió alegría. Sintió un profundo y terrible presentimiento, como un padre que ve a su hijo sonreír, pero sabe que la fiebre arde en su interior. Se acercó lentamente.
Pasó su mano por la nueva viga. Estaba fría, sin vida, y entonces vio lo que temía. Eran casi invisibles, finas como un cabello, pero estaban allí, pequeñas grietas de tensión, emanando desde los puntos donde la viga nueva había sido forzada contra la estructura vieja. La madera, bajo una presión para la que no estaba preparada, ya estaba comenzando a quejarse, a ceder. Santiago no gritó, no se enfureció. Un profundo dolor llenó su rostro. Mandó a llamar a Mateo. El joven llegó, todavía con el orgullo de su hazaña nocturna. «¿Lo ve, maestro?», dijo, sonriendo. «Terminado, fuerte como una roca». Santiago no respondió. Simplemente señaló con su dedo una de las finas grietas. «Mira, Mateo, ¿ves esta pequeña línea? Parece insignificante, ¿verdad? Es tan fina que podrías confundirla con una veta natural de la madera. Pero es el comienzo de la caída. Es la primera palabra de una historia de desastre». Mateo se inclinó, su sonrisa desapareciendo. Vio la grieta, y luego otra, y otra. «Esta viga», continuó Santiago, su voz tranquila pero cargada de una tristeza infinita, no tuvo tiempo de asentarse. No tuvo tiempo de aprender a soportar su propio peso antes de que le pidiéramos que soportara el de los demás. La forzaste a entrar, y al hacerlo, introdujiste una debilidad en el corazón mismo de la estructura. Este puente, ahora mismo, es una mentira. Parece fuerte, pero es frágil. Soportará el peso de los primeros viajeros, sí, pero un día, quizás en un año, quizás en 10, llegará la tormenta de invierno adecuada, o la carga inesperadamente pesada, y este corazón forzado se romperá, y se llevará todo lo demás con él. Así es con la fe, Mateo, y así es con el carácter de un hombre. Puedes forzar una apariencia de fortaleza, puedes construir una vida que se vea perfecta y exitosa por fuera, pero si el corazón no ha tenido tiempo de curarse en el silencio, de asentarse en la gracia de Dios, de fortalecerse a través de la espera paciente en las pruebas, se agrietará. Se agrietará ante la primera tormenta real de la vida. Mateo miraba las pequeñas grietas, su rostro ahora una máscara de horror y vergüenza. La magnitud de su arrogancia lo golpeó. En su prisa por crear progreso, había introducido la semilla de la destrucción. Había profanado la obra maestra. Santiago puso una mano sobre su hombro. No había ira en su tacto, solo una compasión paternal. «Aún hay tiempo para arreglarlo», dijo, «pero requerirá más trabajo que antes. Requerirá que saquemos la pieza rota y esperemos juntos a que la verdadera esté lista». Mateo no pudo responder, solo asintió, las lágrimas de una humildad recién descubierta nublando su visión. Había aprendido la lección más dura. La fuerza no se puede fabricar de la noche a la mañana. La verdadera fortaleza, la que perdura, debe crecer. Y el crecimiento, siempre, requiere tiempo. El rostro de Mateo pasó del orgullo a la confusión, y de la confusión al más profundo horror. Las finas líneas en la madera, invisibles para un ojo inexperto, ahora le gritaban la verdad de su arrogancia. Eran como las primeras grietas en el hielo de un lago helado, una advertencia de que la estructura entera estaba comprometida. Su atajo, su solución eficiente, era en realidad una sentencia de muerte para la obra maestra de Santiago. Yo no lo sabía, maestro», tartamudeó, su voz apenas un susurro. La vergüenza quemaba sus mejillas. «Pensé que estaba ayudando. Pensé que estaba acelerando el progreso. Lo arreglaré, lo juro. La quitaremos ahora mismo». Santiago lo miró, y en sus ojos no había un «te lo dije», sino una compasión profunda. «Arreglarlo no será tan fácil como fue romperlo, Mateo. Es fácil cometer un acto de impaciencia, pero se necesita una paciencia aún mayor para deshacer sus consecuencias sin causar más daño». Y así comenzó la verdadera lección de Mateo. No una lección de palabras,
sino una lección de trabajo arduo y meticuloso. Santiago convocó a Mateo y a los mismos jóvenes amigos que lo habían ayudado en su empresa nocturna. No los reprendió, no los humilló, simplemente los reunió al pie del puente a la mañana siguiente. Lo que se instaló con prisa, dijo con calma, debe ser removido con sabiduría. Un movimiento en falso, una palanca aplicada con demasiada fuerza, y podríamos dañar las vigas maestras que han sido colocadas con tanto cuidado. La estructura entera podría perder su equilibrio. El trabajo de quitar la viga de pino fue 10 veces más difícil que el de ponerla. Había sido encajada a la fuerza, y ahora se resistía a salir, como si el orgullo mismo se hubiera fusionado con la madera. Bajo la dirección precisa de Santiago, tuvieron que construir un sistema de andamios y poleas. Tuvieron que usar cuñas de madera para liberar la presión milímetro a milímetro. Durante 3 días, el pequeño grupo trabajó bajo el sol, en un silencio tenso y respetuoso. Mateo, que antes había despreciado la lentitud del anciano, ahora observaba cada una de sus instrucciones con una atención desesperada. Aprendió a escuchar el lenguaje de la madera. Aprendió a sentir cuando la estructura estaba bajo demasiada tensión, a reconocer el gemido de una junta que estaba a punto de ceder. Aprendió que la fuerza bruta era inútil sin la guía de la sabiduría. Finalmente, en la tarde del tercer día, la viga de pino fue liberada. La sacaron con un cuidado infinito y la depositaron en el suelo, lejos del puente. Parecía una vergüenza silenciosa, una cicatriz en el paisaje. El hueco en el centro del puente estaba allí de nuevo. Pero ahora, para Mateo, su significado había cambiado por completo. Santiago lo llevó al centro del puente y juntos miraron el espacio vacío. «Mira el hueco, Mateo», dijo el anciano, su voz suave como el viento de la tarde. «Antes lo veías como un retraso, como una imperfección que debía ser eliminada. Lo veías como un problema. Ahora debes aprender a verlo como una promesa». Mateo lo miró, sin entender. «Este espacio vacío», continuó Santiago, su mirada perdida en el horizonte, «no es un signo de que algo falta. Es la prueba de que estamos esperando algo mejor. Es el lugar que guardamos con fe para la única pieza que encajará perfectamente. Es un acto de confianza. Le estamos diciendo al bosque, al tiempo y a Dios: sabemos que la pieza perfecta existe y estamos dispuestos a esperar por ella». A veces, Mateo, el acto de fe más grande no es construir, sino saber cuándo dejar un espacio vacío y confiar en que será llenado en el momento adecuado. Esa conversación cambió a Mateo. La arrogancia juvenil en sus ojos fue reemplazada por una humildad atenta. El verano llegó con toda su fuerza, y el joven, que antes solo pensaba en negocios y progreso, se convirtió en el aprendiz silencioso del viejo carpintero. Cada día iba al taller de Santiago, pero ya no preguntaba por el puente. Simplemente observaba y ayudaba. Santiago, a su vez, comenzó a enseñarle los secretos de su oficio, no con grandes discursos, sino con pequeñas acciones. Le enseñó a Mateo a leer el grano de la madera, a entender que cada árbol tiene una historia, una personalidad. «Debes escuchar a la madera», le decía. «Ella te dirá para qué fue creada». Le enseñó a afilar las herramientas, no como una tarea, sino como un acto de respeto por el oficio. «Una herramienta afilada respeta la madera», decía. «Un corte limpio es un corte honorable». Juntos repararon una vieja carreta para un granjero. Construyeron una cuna para un nuevo bebé en el pueblo. Hicieron pequeños trabajos, tareas que no tenían la gloria del gran puente, pero que estaban impregnadas de un propósito silencioso. Y en cada tarea, Mateo aprendía la lección de la paciencia. Aprendía que la belleza reside en el detalle, que la fuerza nace de la precisión y que la verdadera satisfacción no viene de la rapidez del resultado,
sino de la integridad del proceso. Un día, mientras trabajaban, Mateo le preguntó a Santiago sobre la gran viga de roble que seguía curándose en el taller. «Maestro, ¿cómo sabrá que está lista?». Santiago dejó su martillo y sonrió. «No es algo que se ve con los ojos, Mateo. Es algo que se siente con el corazón y se escucha con el alma. La madera, cuando está lista, te habla. Su color se profundiza, su peso se asienta, y cuando la golpeas…». Se acercó a la viga y le dio un suave golpecito con los nudillos. «El sonido es diferente. Es un sonido lleno, resonante. Es el sonido de la fuerza madura. Aún no está ahí. Todavía hay una pequeña nota de humedad, de inmadurez en su voz. Pero pronto estará lista. Solo debemos saber escuchar». Y así pasaron los meses de verano. El sol calentó la tierra, las cosechas maduraron, y en el taller del viejo carpintero, la amistad entre el anciano y el joven echó raíces profundas, como las de un roble. Mateo aprendió más en ese verano sobre la vida y la fe de lo que había aprendido en todos sus años en la ciudad. Aprendió que la sabiduría no siempre grita, que la fuerza no siempre es visible, y que la paciencia es quizás la forma más elevada de la fe. El verano comenzó a desvanecerse, dando paso a los primeros vientos frescos del otoño, y una mañana, Santiago entró en el taller con una expresión diferente en su rostro, una expresión de serena satisfacción. Se acercó a la gran viga de roble, la acarició, como a un viejo amigo, la golpeó suavemente con sus nudillos, y el sonido que devolvió fue profundo, claro y lleno. Se giró hacia Mateo, que lo había estado observando en silencio desde la puerta, y en los ojos del anciano, Mateo vio una sonrisa. «Está lista», dijo Santiago. La declaración de Santiago, «está lista», resonó en el taller con la solemnidad de una campana de iglesia. No fue un grito de euforia, sino una afirmación tranquila, la conclusión de un largo y paciente diálogo entre el artesano y la creación. Mateo sintió un escalofrío de anticipación. El verano de espera, que en un principio le había parecido una eternidad, ahora se revelaba como lo que realmente era: un ingrediente necesario, el tiempo de curación que transformaría una simple viga en el corazón del puente. Los días siguientes no fueron de prisa, sino de una preparación ceremonial. Santiago enseñó a Mateo a tratar la gran viga de roble no como un objeto, sino como a un dignatario. Juntos, la lijaron una última vez con paños de lino y una mezcla de cera de abejas y aceite, un ritual que la abuela de Santiago le había enseñado a él. El proceso no solo suavizaba la superficie, sino que sellaba la madera, protegiéndola de la humedad y del tiempo. Mientras trabajaban, el aire del taller se llenó del aroma rico y profundo del roble, un perfume de fuerza y de historia. «Trátala siempre con respeto, Mateo», dijo Santiago, su voz suave pero firme. «Ella ha esperado pacientemente para cumplir su propósito. Nosotros debemos honrar su espera con la excelencia de nuestro trabajo». Cuando la viga estuvo lista, brillante con un lustre rojizo y profundo, la noticia corrió por el pueblo. Pero esta vez no había una impaciencia ansiosa, sino una expectación reverente. La lección de la viga de pino agrietada se había convertido en una leyenda local, una parábola sobre los peligros de la prisa. El pueblo también había aprendido a esperar. El día de la instalación, no fueron solo los amigos jóvenes de Mateo los que acudieron. Vinieron hombres, mujeres y niños, no como espectadores, sino como una comunidad unida para completar su obra. Bajo la dirección tranquila y precisa de Santiago, movieron la pesada viga de roble desde el taller hasta el puente. Fue una procesión solemne, un acto de colaboración comunitaria. Llevaron la viga hasta el centro del puente, hasta el hueco que había simbolizado su espera durante tanto tiempo. Construyeron un ingenioso sistema de poleas y cuerdas, siguiendo las instrucciones de Santiago. Mateo,
que antes había confiado en la fuerza bruta de los mazos, ahora se maravillaba de la sabiduría de la física y la palanca. Llegó el momento crucial. Con Santiago dando las órdenes con una calma absoluta, los hombres comenzaron a bajar la viga hacia el espacio vacío. El pueblo entero contuvo la respiración. La viga descendió lentamente, milímetro a milímetro. No hubo forcejeos, no hubo golpes. Encajó en su lugar con una precisión perfecta, con un sonido sordo y satisfactorio, como un suspiro de la madera encontrando su hogar definitivo. Era como si la estructura entera hubiera estado esperando esa pieza, y al recibirla, se hubiera completado, volviéndose una sola entidad fuerte y unificada. Santiago sonrió, miró a Mateo y le dijo: lo que se prepara con paciencia, encaja con gracia. Luego, el viejo maestro y su joven aprendiz realizaron el acto final. Juntos, insertaron las grandes clavijas de madera de acacia, talladas a mano, que asegurarían la viga clave en su lugar para siempre. Cada golpe de mazo no era un acto de fuerza, sino de confirmación. Y con la última clavija en su sitio, el puente estuvo terminado. Un aplauso espontáneo y gozoso estalló entre los aldeanos. No era la celebración ruidosa de una victoria rápida, sino la celebración profunda de una obra bien hecha, de una paciencia recompensada. Esa tarde, todo el pueblo cruzó el puente por primera vez. Madres con sus hijos, granjeros con sus carros vacíos listos para el mercado del día siguiente, jóvenes amantes cogidos de la mano. Al caminar sobre él, no sentían el temblor de una estructura forzada, sino la solidez inquebrantable de una obra construida con tiempo, sabiduría y amor. El puente no solo unía dos lados de un barranco, unía a la comunidad en un orgullo compartido. Más tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de colores violáceos y dorados, Santiago y Mateo se quedaron solos en el centro del puente. El viento de la montaña soplaba suavemente, trayendo consigo el olor a pino y a tierra. «El puente no está hecho solo de madera, Mateo», dijo Santiago, su mirada fija en el horizonte. «Está hecho de tiempo, está hecho de fe. Cada día que esperamos, añadimos una capa invisible de fuerza que nadie puede ver, pero que lo sostendrá todo cuando lleguen las tormentas». Miró al joven, y en sus ojos había una calidez paternal. «Tú entendiste la lección más difícil, no la lección de cómo construir, sino la lección de cómo esperar. Tu impaciencia era la de un joven que quiere ver el fruto sin entender la raíz. Pero ahora tienes la sabiduría de un artesano. Sabes que la verdadera fuerza no es la que se impone, sino la que madura». Mateo no pudo responder, solo asintió, su corazón lleno de una gratitud que las palabras no podían expresar. Sabía que en ese verano no solo había aprendido a construir un puente, sino que había aprendido a construir una vida. Los años pasaron. Santiago, el viejo carpintero, finalmente descansó de sus labores, dejando tras de sí un legado de obras honestas y un puente que se convirtió en el corazón de la vida del pueblo. Y la historia podría terminar aquí, pero la verdadera prueba de un maestro no está en la obra que crea, sino en el aprendiz que forma. Muchos años después, otro joven, lleno de las nuevas ideas y la prisa de su propia generación, se acercó a un Mateo ya maduro, de barba canosa y mirada tranquila, que estaba supervisando la construcción de un nuevo granero para la comunidad. «Maestro Mateo», dijo el joven, impaciente, «hay nuevas técnicas, nuevas maderas tratadas. Podríamos levantar este granero en la mitad de tiempo». Mateo sonrió, una sonrisa lenta y llena de una sabiduría antigua. No respondió de inmediato. En su lugar, llevó al joven a una pila de grandes vigas de roble que descansaban a la sombra, curándose lentamente al aire de la montaña. Tomó la mano del joven y la puso sobre la madera. «Primero», dijo, su voz tranquila y firme, «primero, aprende a escuchar. La madera te dirá cuándo está lista, y Dios,
a su tiempo, te dirá cuándo estás listo tú. Y mientras hablaba, a lo lejos, el sol poniente iluminaba el viejo puente de madera, fuerte y sereno como el día en que fue terminado, un testimonio eterno de que la paciencia, verdaderamente, es el alma de la fuerza.